Buenas tardes, compañeros, alumnos. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están de calor? ¿Dónde está mi chancla? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos Una, también. una disculpa por lo de ayer, en una aula la liga estaba mal y se estaban yendo a mi clase del día de ayer. Digo, lo cual no tiene importancia, para mí no pasa nada, pero pues sí les causó un sobresalto. Pero no, ya lo corregimos y aquí está. Estoy dejando, está entrando mucha gente, entonces estoy dejando entrar y ahorita continuamos con la clase. Estoy revisando, estoy revisando las tareas de el mapa conceptual y de veras que estoy sorprendido. Muy buenos trabajos, con muy buena información. De veras que los felicito. Muy bien, muy bien. La mayoría, Gracias. todo súper bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Gracias. De nada. Gracias. Profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vamos a continuar. Se hace lo que se puede hacer. Muy bien. El tiempo vuela, entonces vamos a irnos ahí de corridito. Ahí está entrando gente. Maestro. Dígame. Adelante. Buenas tardes. Dígame. Oiga, profe, le mandé la tarea el domingo, no la mandé completa, me faltó la introducción y la conclusión. Lo que pasa es que me iba a dar de baja. Entonces ya no iba a hacer mis tareas, pero como que al final me arrepentí, dije, no puede ser posible que me dé por vencida tan pronto. Claro. Entonces me puse a hacer las tareas y casi la entregué hasta el final. Le pido una disculpa, ya trataré de hacerlo bien. No se preocupe, lo importante es que volvió al ruedo, se metió otra vez al cuadro y vamos a darle, ¿sí? Vamos a darle para adelante. Se van a presentar a todos, se nos van a presentar situaciones en las que tengamos que decir, ¿sabes qué? Mejor lo dejo, pero no, esa es la decisión más fácil, es mejor lo dejo. Esa es la decisión más fácil. Y la gente sí, la verdad. Sí, la gente se hace, la gente exitosa es cuando es la gente que toma las decisiones difíciles. Y entonces es la que nos forja, es la que nos hace abrir camino, y cuando volteamos hacia atrás nos asustamos de todo lo que hemos avanzado. Entonces, brinquemos los conflictos, brinquemos las piedritas que están en el camino y vamos a darle hasta el final. Bueno, sí, gracias, maestro. De nada. Va para todos, va para todos. Y hasta incluso para mí. Yo también de repente ando cansado y no hallo la puerta y con muchas cosas y muchos pendientes y muchas actividades por hacer y las horas se acaban y de repente quieres como dicen, tirar la toalla. Pero no, yo nomás me salgo tantito de ese entorno que estoy, la oficina por ejemplo, me salgo tantito, camino un ratito y las ideas empiezan a acomodar y las cosas empiezan a acomodar y se ven las cosas de distinta manera y vuelvo otra vez y a seguirle. Bueno, vamos ahora sí a empezar. Vamos a ver el tema de los conceptos jurídicos fundamentales. ¿Por qué conceptos jurídicos fundamentales? Como que fundamentales, como que lo más importante, ¿sí? Como la base. En realidad lo que quiere decir conceptos jurídicos fundamentales es cómo se va formando desde una hipótesis, algo que pensamos que puede suceder y luego sucedió, y luego hay que revisar qué sucedió y por qué sucedió y luego qué consecuencias tuvo ese acontecimiento y luego
el tema jurídico, el castigo, la multa, la privación de la libertad, es decir, la consecuencia jurídica. Es una cadena que está íntimamente relacionada una de la otra, no puede faltar una. Aquí no es, como decimos a veces, el orden de los factores no altera el producto. No, aquí sí, aquí tiene que ser primero el 1 y luego el 2 y luego el 3 y luego el 4 y luego el 5. No se puede brincar ningún acontecimiento. Entonces vamos, esa es la parte que vamos a ver. El objetivo es reconocer y entender los principales conceptos jurídicos. Aquí quise enumerar los capítulos que comprende este título. Y dice la definición de los conceptos jurídicos fundamentales, que está en la página 66 del libro, los supuestos y las consecuencias de derecho, los sujetos del derecho, los objetos del derecho y la cópula, deber ser y la relación jurídica. Muy bien, el primer tema dice definición de los conceptos jurídicos fundamentales. Dice, los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica. O sea, para que haya una relación jurídica, al momento de decir elementos constantes y necesarios, siempre deben estar presentes esos elementos. Esos elementos, para que haya y se considere una relación jurídica, esos elementos deben estar siempre presentes, siempre, ¿sí? Es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos, comprendamos tanto a las manifestaciones de conducta jurídica lícita como aquellos de conducta jurídica ilícita. Ejemplo de conducta jurídica ilícita, una compraventa en donde el objeto es adquirido de forma ilícita. Es decir, estoy vendiendo algo que sé que no lo puedo vender. Y estoy falsificando escrituras, estoy falsificando firmas, estoy falsificando testigos, etcétera. Entonces, ese es un ejemplo de una conducta jurídica ilícita. Dice, se convierten en las categorías esenciales de todo derecho, presente, pasado, positivo o natural, justo o injusto, legislado o consuetudinario, de tal manera que son los instrumentos imprescindibles del jurista y del legislador para pensar y resolver cualquier problema jurídico. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a la hora que nos llega un asunto a nosotros, cuando hablo de asunto, me refiero a cuando nos llegue, está chueco aquí y me molesta la vista ver líneas chuecas. Perdón. ¿A qué se refiere este tema? Cuando nosotros somos abogados, tenemos la obligación de estudiar bien el asunto. Les decía que cuando yo digo asunto es cuando nos llega un caso, ¿no? Un caso civil, penal, familiar, mercantil, así les decimos en el argot del día a día, un asunto. ¿Qué asunto traes? ¿Sí? ¿Qué asunto te trae por aquí? ¿Sí? ¿O qué asuntos manejas? A eso me refiero cuando digo asunto. Entonces, cuando nos llega un asunto a nosotros, tenemos inmediatamente que investigar, estudiarlo muy bien. Uno, para ver si requieren de nuestro trabajo, ¿sí? Porque a lo mejor vamos a decir, no, compadre, esto no lo arreglas aquí conmigo, yo no te arreglo esto, eso lo arréglalo con tu mamá o con tu hermano, con tu papá, y cuando no llega a un acuerdo, pues entonces mejor me buscas, ¿sí? Punto número 1, ¿sí? Y luego el punto número 2, ¿sabes qué? Si hay un problema aquí y necesitamos encuadrarlo en un precepto legal. O sea, estoy estudiando el asunto desde el principio hasta el final, desde el 1 hasta el 5, ¿sí? ¿Y sabes qué? ¿Y qué asunto es? ¿Sabes que este asunto es mercantil? ¿O sabes que este es asunto civil? ¿O esto es un asunto penal? ¿Sí? Entonces, una vez que ya más o menos definiste qué asunto es, en cuál encuadrarlo, ahora en qué precepto legal de la materia, de lo penal, de lo mercantil, en dónde, en qué artículos, en dónde lo puedo yo manejar. Cuando usted ya tenga la experiencia, eso lo van a hacer así muy rápido.
¿sí? Pero el deber ser, lo que hace uno en automático es eso, ¿sí? Cuando estén sentados en una silla y que tengan el cliente enfrente y que les esté exponiendo su caso, su problemática, ustedes van a ir determinando cómo es, qué pasó, dónde hay que encuadrarlo, hay un problema o no hay un problema, es complejo, no es complejo, es fácil de solucionarlo, por dónde me voy a ir, cuál es la vía, etcétera. Entonces, por eso es muy importante esta parte, donde se convierte en las categorías esenciales de todo derecho, presente, pasado, positivo, natural, justo, injusto, legislado, consuetudinario, de tal manera que son los instrumentos imprescindibles del jurista, o sea, ustedes y del legislador, para pensar y resolver cualquier problema jurídico. ¿Sí? Muy importante. Definición de los conceptos jurídicos fundamentales. Seguimos con el tema. Dice, el supuesto jurídico se define como la hipótesis. Déjame ver si ahí tengo gente por entrar. Sí, tengo mucha gente que quiere entrar. Dice, el supuesto jurídico se define como la hipótesis normativa de cuya realización depende que se actualicen las consecuencias de derecho. Fíjense lo que dice esta frase, esta oración, donde dice el supuesto jurídico, algo que creo que puede suceder. Yo ya lo tengo encuadrado. No ha pasado, pero puede pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya estudié el comportamiento humano, yo ya estudié que cuando hay crisis de agua, sé cómo se comporta la gente, sé que lo que está, sé cómo se está comportando la gente nueva, los jóvenes, cómo lo están haciendo, cómo se están relacionando. Entonces yo ya creé un supuesto jurídico por si pasa alguna situación, ¿sí? Un supuesto, una hipótesis normativa, una hipótesis. Según la hipótesis esto puede pasar, entonces yo debo estar listo, ¿sí? Estoy previendo el futuro, previendo un problema que pudiera pasar más adelante. Yo ya lo preveí y lo tengo listo para utilizarlo, ¿sí? Tengo ya las herramientas que voy a utilizar para atender un asunto con esta problemática, ¿sí? De cuya realización depende que se actualicen las consecuencias de derecho. Depende de su realización. Una vez que se hizo el problema, la falta, la omisión, todo eso hay que revisarlo muy bien para determinar que las consecuencias de derecho, ¿sí? ¿Qué es una consecuencia? Ya es el castigo, la privación de la libertad, la multa, el apercibimiento, etc. ¿Sí? Es una hipótesis normativa en virtud de que simplemente comprende el enunciado que en términos hipotéticos se encuentra en toda norma jurídica y cuya realización dependerán las consecuencias contenidas en la parte dispositiva de la misma. La consecuencia, una actitud, una omisión, una falta, tendrán forzosamente una consecuencia, ¿sí? ¿Y cómo sé qué consecuencia le voy a poner a esa falta, a ese robo, a ese despojo de inmueble, a ese no cumplimiento de contrato? ¿Cómo sé cómo lo voy a tratar? ¿Qué consecuencias va a tener? Bueno, pues me voy a la hipótesis. Ya en alguna parte dice, si no se cumple el contrato, las cláusulas del contrato, así, te vas aquí y aquí vas a ver qué consecuencias va a haber, ¿sí? Las consecuencias de derecho son, por lo tanto, aquellas situaciones concretas que se presentan cuando se realiza uno o varios de los supuestos de derecho, del supuesto, de la hipótesis, ¿sí? La cópula es un término que lo vamos a ver más adelante. La cópula es el nexo que une la hipótesis normativa, el supuesto, con la disposición, con el escrito, la hipótesis normativa con el escrito concreto de qué es lo que se va a hacer y la consecuencia de derecho, ¿sí? Una vez que se cumple esa forma de conducta, ¿qué consecuencia de derecho va a tener?
Los sujetos de derecho o personas jurídicas son los entes que sirven de centros de imputación de derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos y normas de derecho. ¿Quiénes son las personas jurídicas? ¿Quiénes son los entes jurídicos? Pues nosotros, desde que nacemos, somos personas jurídicas, con derechos y obligaciones, ¿sí? Ya somos sujetos de derechos y obligaciones. Desde el momento que nacemos vivos, inclusive desde antes de nacer. Los objetos del derecho constituyen las diferentes formas de conducta regulada que se manifiestan como facultades, deberes, actos jurídicos, hechos lícitos e ilícitos y sanciones, es decir, comprenden la conducta jurídica lícita, facultades, deberes, actos jurídicos, hechos ilícitos en general. Las relaciones jurídicas constituyen elementos complejos de articulación es lo que les digo, es una cadena, el 1, el 2, el 3, el 4, no puede ser el 1, el 2 y luego el 4, ¿y dónde quedó el 3? Pues si no hay 3, lo demás ya no sirve, no puede haber 4 ni 5, entonces por eso están articulados, es una cadena donde están articulados para que llegar a la consecuencia final. ¿Estamos o me regreso? ¿Sí está claro? Todo claro. Sí. Todo claro. Vamos bien. Ok, Todo claro. muy bien. Seguimos en el mismo capítulo, dice enumeración de los conceptos jurídicos fundamentales según Kelsen. Kelsen, pues un jurista muy activo en esta materia, lo vamos a ver más adelante. Y bueno, él da su clasificación o enumeración de los conceptos jurídicos fundamentales. Dice número 1, el hecho ilícito o antijurídico, la sanción, el derecho subjetivo, el deber jurídico, el sujeto de derecho o persona jurídica y la responsabilidad jurídica. Me salgo un poquito para que dejar entrar a sus compañeros. Dice, lógicamente estos conceptos jurídicos fundamentales se desprenden del postulado kelseniano, según el cual, bajo determinadas condiciones, un sujeto A, en esta materia hablamos de sujeto A y B, etcétera, en matemáticas hablamos de X y Y y todo esto, ¿no? Dice, un sujeto A deberá observar cierta conducta y si no la observa, un sujeto B, o sea, un órgano del Estado, le aplicará determinada sanción. ¿Sí? Entonces, el A es el sujeto, el que comete la falta, y el B es el Estado que aplicará determinada sanción. Acuérdense que hay delitos que se persiguen de oficio y hay delitos que se persiguen a petición de parte. Los delitos que se persiguen de oficio es donde no tiene que haber una querella ni una denuncia, sino que el Estado de manera oficiosa interviene y genera la sanción, ¿sí? Busca, investiga y genera la sanción, ¿sí? Y los delitos que se dice que se persiguen a petición de parte son los que se hacen a través de una denuncia, una querella. O sea, tú como afectado, tienes que detonar la maquinaria jurídica para que se ponga a trabajar y castigue, que investigue primero y luego que castigue, si determina que hay un delito. En efecto, el primer concepto jurídico fundamental, o sea, el hecho ilícito o antijurídico, está indicado en postulado kelseniano como hecho condicionante de la sanción. Obviamente tiene que haber un hecho ilícito o antijurídico para que haya una sanción. Cuando el sujeto A observa una determinada conducta, a su vez el segundo concepto fundamental está comprendido en la segunda parte del esquema, al imponer al órgano del Estado el deber de aplicar una sanción. Cuando el sujeto A no observa una conducta debida,
Es decir, la sanción está caracterizada como la consecuencia jurídica que sobreviene ante el hecho ilícito o antijurídico. Está hablando de lo mismo, solamente le pone otras palabras y le agrega el A y el B y etcétera, que es muy válido y nos hace como más fácil para entender cómo está esta articulación de la que hemos estado hablando. ¿Estamos? Muy bien. Dice, se define como la hipótesis normativa de cuya realización depende que se actualicen las consecuencias de derecho. El supuesto es una hipótesis normativa en virtud que simplemente comprende el enunciado que en términos hipotéticos se encuentra en toda norma jurídica y de cuya realización dependerán las consecuencias contenidas en la parte dispositiva de la misma. Entonces, vamos a definir el hecho y el acto jurídico. Muy importante. Hecho jurídico es un acontecimiento natural o del hombre que está previsto en la norma de derecho como supuesto para producir una o varias consecuencias. Pero fíjense aquí lo que dice. Hecho jurídico es un acontecimiento natural. Por ejemplo, un hecho jurídico es un nacimiento. Simplemente el proceso o el hecho natural de un nacimiento ya es un hecho jurídico. Entonces, hecho jurídico, recuérdense siempre, es un acontecimiento natural o del hombre. Muchas de las veces donde no existe la voluntad de crear consecuencias de derecho. Tú no estás pensando en tener un hijo y voy a crear consecuencias de derecho. Vamos a tener un hijo. Voy a tener 5 consecuencias de derecho. No piensas eso. Entonces, por eso es un hecho natural y se considera un hecho jurídico. ¿Sí? Por el contrario, el acto jurídico es una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho. Un ejemplo muy claro y que siempre lo pongo de un acto jurídico es, pues, una compraventa, por ejemplo, comprar y vender una casa, firmar un contrato de crédito, firmar un contrato de arrendamiento, firmar un contrato laboral. Es donde yo quiero y manifiesto una voluntad. Tengo la voluntad de crear consecuencias de derecho, por eso estoy firmando. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre acto jurídico y hecho jurídico. Y el estado jurídico es una situación permanente de la naturaleza o del hombre, prevista en la norma de derecho como supuesto para producir múltiples y constantes consecuencias de derecho. Todos ustedes y nosotros, y yo inclusive, desde que nacemos, estamos en una situación permanente de estado jurídico, ¿sí? Todo el tiempo estamos en esa posición en la que podemos producir consecuencias de derecho, podemos a través de la voluntad generar actos jurídicos y estamos listos siempre, no más por ser seres humanos ya estamos en una situación permanente de estado jurídico, lo hagamos o no lo hagamos. Entonces es muy importante que entiendan esta parte, la diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico. Seguro, esto va a venir en el examen, ¿no? Seguro. Hecho jurídico, estado jurídico hecho jurídico, el acto jurídico y el estado jurídico. Seguro va a venir. Persona jurídica se entiende el ente capaz de derechos y obligaciones, es decir, el sujeto que puede ser susceptible de tener facultades y deberes, de intervenir en las relaciones jurídicas y de ejecutar actos jurídicos, o sea, nosotros. ¿Sí? En todo momento tenemos la facultad, el derecho, la obligación de comprar, de vender, de firmar, de contratar, de trabajar, de firmar, de todo eso. Tenemos derecho solamente por ser seres humanos. Según el artículo 25 de nuestro Código Civil vigente, son personas morales la nación, los estados y los municipios,
las sociedades civiles y las mercantiles, etcétera, que también a esas razones sociales o personas morales, perdón, también se les divide en personas jurídicas colectivas y personas jurídicas individuales. Se me hace así muy como el cambio muy rotundo el de pasar a este tema, pero bueno, así es, donde vamos a definir o a diferenciar la persona moral de la persona física. Las personas morales son todas las empresas, como dice aquí, las naciones, la nación, el Estado, los municipios, las sociedades civiles y las sociedades mercantiles. ¿Cuáles son las sociedades civiles y las sociedades mercantiles? ¿Saben ustedes? ¿Alguien me puede decir un ejemplo de una sociedad civil o una mercantil? ¿No? Las empresas. Las empresas, exactamente. Por ejemplo, Coca-Cola S.A.D.C.B. ¿sí? Vitro S.A.D.C.B., BRL, etcétera. Hay muchos tipos de sociedades. Básicamente pues son las empresas o las asociaciones civiles. Cáritas de Monterrey AC o Instituto Excelsior de Monterrey AC son las asociaciones civiles. Son los entes colectivos que se forman entre varias personas y que se genera un acta constitutiva donde dice para qué se va a dedicar esa empresa. Todas esas son personas morales. Los objetos directos del derecho comprenden las siguientes formas de conducta jurídicamente reguladas. Los derechos subjetivos son formas de conducta jurídicamente regulada, pues constituyen un proceder lícito que el derecho expresamente reconoce al facultar a una persona para que haga, exija o impida algo en relación de otra. ¿Se acuerdan de los derechos objetivos y derecho subjetivo? ¿Se acuerdan que lo vimos al principio del tetramestre? Donde decíamos que el derecho objetivo es la norma, es la ley por escrito, ahí está, lista para que lo utilices. Y el derecho subjetivo es el derecho que yo tengo para utilizar esas normas, esas leyes, en la forma que marca la ley. Entonces, aquí estamos hablando otra vez de eso. Dice, los deberes jurídicos son formas de conducta regulada, todas las que constituyen un estado de sujeción del obligado frente al prestador. Deberes jurídicos, a la hora que yo firmo un contrato de arrendamiento, por ejemplo, que es lo más común. Si ustedes viven en una casa en la cual están rentando, ustedes son los inquilinos o son los arrendatarios, tienen ya deberes jurídicos. Al momento de firmar un contrato ya tienen deberes jurídicos. Al momento de firmar un contrato de crédito, cuando sacan un crédito, ya tienen deberes jurídicos. Al momento de firmar con Coppel, ya tienen deberes jurídicos. ¿Sí? Entonces, pues casi todos estamos dentro de esa bolsa de deberes jurídicos. Los actos jurídicos constituyen formas de conducta reguladas por el derecho, pues determina sus elementos esenciales y de validez. Yo no puedo hacer un contrato así nomás, un contrato de arrendamiento, por ejemplo, o de una compraventa de un inmueble, de un vehículo, etcétera. No lo puedo hacer así nomás porque sí y como quiera. Tiene su regulación, tiene su reglamentación para que sean válidos. Tiene que contener ciertas formas, cierta formalidad y ciertos aspectos para que ese contrato, a la hora que no se cumpla, a la hora que hay un problema, tú puedas ir ante un juez y demandar el cumplimiento de ese contrato. Entonces el juez te puede decir, si no, tú no cumpliste con estos elementos esenciales y de validez de ese contrato, entonces el juez, oye compadre, este contrato está bien mal hecho, no sirve de nada, haz de cuenta que no hiciste nada. Haz de cuenta que es lo mismo que si lo hubieras hecho verbal. ¿Sí? Entonces, nosotros como abogados tenemos que saber exactamente cuáles son los elementos esenciales de validez de un contrato. ¿Sí? Los vamos a ver más adelante. Pero es básico, ¿sí? Que esté firmado, que se manifieste la voluntad,
que el objeto sea lícito. Hay varias cosas que las vamos a ver más adelante. Dice, los hechos lícitos o ilícitos constituyen a su vez otras formas de la conducta jurídica, pues son tomados en cuenta para calificarlos y determinar las consecuencias, obviamente. Depende la situación, depende la gravedad de la falta, pues se van a determinar la consecuencia. Si es robo, o si, por ejemplo, en un robo, si es robo, pero ese robo fue a mano armada, hubo violencia, hubo intento de asesinato, huiste, lo pateaste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se va agravando, ¿no? Eso es lo que hay que determinar. Esas variables van cambiando la consecuencia. Muy bien, aquí es lo que les decía donde... ¿A poco ya acabamos? Ya acabamos, qué rápido. Bueno, aquí es donde les decía, donde se empiezan a utilizar el método kelseniano, las letras A y las B. Si A es, tiene que ser B. Y habla del supuesto normativo, la actualización del supuesto y la consecuencia jurídica. Explicado con letras. Vamos a ver un video, si me lo permiten, para que nos explique un maestro muy bueno que explica esta parte de manera muy clara. Permítanme tantito, vamos a ver si podemos accesar desde aquí. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce. Esto lo quito. Vamos por acá. Tengo que hacer muchos movimientos. Tu pasión por crear puede permitirte trabajar. Voy a apagar mi micrófono, si no hace ruido. Trabajar desde donde quieras, junto a tus coworkers favoritos. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu. A cualquier estudiante de Derecho en los primeros semestres, para poder hablar del ser y el deber ser, es necesario recordar lo que es el derecho. Pues bueno, habíamos hablado, o en sus clases han hablado, acerca de que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del individuo en una sociedad. Y también ustedes recordarán la importancia del derecho en una sociedad sin la cual, pues definitivamente viviríamos en una completa anarquía o en un caos social. Aquí el punto es entrar en materia haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo hace el derecho para que se cumplan sus objetivos? Es decir, pongamos el ejemplo de una regla en el sentido de que está prohibido manejar a exceso de velocidad frente a una escuela. Ahora bien,
¿Cómo hace el derecho, específicamente el Estado, para que se cumpla esa regla? Pues precisamente para eso están las normas jurídicas. Antes de entrar de lleno a lo que son las normas jurídicas, es necesario establecer también que el ser humano no únicamente se relaciona con normas jurídicas, sino que también vive en un mundo de leyes naturales. Y pues bueno, ¿qué son esas leyes naturales? Pues precisamente las leyes naturales nos indican fenómenos de la naturaleza, es decir, nada más nos describen lo que son fenómenos que acontecen en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, para poder hablar de leyes naturales, pues bueno, es preciso hablar o establecer un ejemplo de una ley natural, y como todos lo sabemos, ¿no? Una de ellas es el hecho de que el centro de la Tierra atrae todos los cuerpos. Si se dan cuenta, o si ustedes recuerdan sus clases de física, al hablar o al establecer que el centro de la Tierra atrae todos los cuerpos, prácticamente nos está indicando un fenómeno de la naturaleza, no nos está diciendo qué hacer o cómo se debe de actuar, simplemente nos dice que así es ese fenómeno y no podemos actuar en contra de la naturaleza. Vamos, si ustedes toman en este momento un objeto que tengan a la mano y lo sueltan, definitivamente ese objeto va a caer, no se va a quedar suspendido en el aire. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de las leyes naturales? Por la simple y sencilla razón de que el hombre vive constantemente en relación con esas leyes naturales. Continuando con el tema, el hombre también se relaciona con reglas, pero no precisamente reglas que tengan que ver con el ámbito jurídico. Esas reglas estamos hablando de que son los mecanismos necesarios para llegar a un fin. Bien, como les decía, la regla es la expresión de los mecanismos necesarios para llegar a un fin, y podemos establecer una fórmula para hablar de la regla, para que se nos vaya haciendo un poquito más práctico. Hablemos. Que la regla se expresa de la siguiente manera: si X a Y, donde X viene a ser el objetivo, el fin que se desea, y Y viene a ser el mecanismo para poder llegar a este objetivo o para poder llegar a ese fin. Ahora bien, ¿cómo lo podemos traducir esto a la vida cotidiana? Es sencillo. Por ejemplo, todos en nuestra vida, como decía yo hace un momento, vivimos en base de reglas. Ejemplo, en nuestra casa, si nos dicen, si quieres ir a la fiesta, pórtate bien. Si nos damos cuenta, el objetivo es ir a la fiesta, vendría siendo X, y Y es el mecanismo, es decir, portarnos bien. Y así podemos encontrar definitivamente demasiados ejemplos en nuestra vida cotidiana o en nuestro actuar cotidiano. Otro ejemplo podría ser: si quiero sacar 10 en la introducción al estudio del derecho, tengo que estudiar demasiado. Y así podemos encontrar múltiples ejemplos, y que ahorita en este momento ustedes pueden imaginarse cada uno de ellos. Ahora bien, ya veíamos la fórmula de la regla. A esta regla, mencionábamos hace un momento donde manifestábamos que si X es Y, donde X es el objetivo o el fin que se persigue y Y es el mecanismo por el cual vamos a llegar a ese objetivo, a ese tipo de reglas las vamos a llamar reglas en sentido amplio, así como se escucha, reglas en sentido amplio. Ahora bien, por lógica, si hablamos de reglas en sentido amplio, también vamos a encontrar reglas en sentido estricto. La diferencia va a consistir
en que las reglas en sentido estricto traen aparejados derechos u obligaciones. Ahora sí nos estamos enfocando más a lo que es el mundo jurídico. Una regla en sentido estricto, piensen, vamos a suponer, aquella que trae aparejadas derechos y u obligaciones. Pensemos, un contrato es un acuerdo de voluntades que sirve para crear o transmitir obligaciones. Ustedes se pondrán a pensar, ¿a poco o acaso eso es una regla? Efectivamente es una regla en sentido estricto o lo que también vamos a conocer nosotros como norma jurídica. ¿Cómo vamos a expresar o cómo vamos a identificar cada uno de esos elementos de una norma jurídica? Ustedes se preguntarán, ¿en dónde vienen los derechos y en dónde vienen las obligaciones? Pues precisamente el contrato, al ser un acuerdo de voluntades y que crea obligaciones, desde ese mismo momento esa norma jurídica o esa regla en sentido estricto nos está otorgando una obligación o incluso nos está otorgando un derecho para el caso de cualquier contrato. ¿Cómo vamos a expresar, o al igual que la regla en sentido amplio, cómo vamos a manifestar la norma jurídica a través de una fórmula? De la siguiente manera. Bien, la norma jurídica o regla en sentido estricto la vamos a expresar con la siguiente fórmula, y yo creo que ya muy conocida por la mayoría de todos los que estudian derecho. Si A es, debe ser B. O también llamado principio de causalidad jurídica. Vamos a descifrar cada uno de los elementos de esta pequeña fórmula. Si A es, debe ser B. A lo vamos a llamar supuesto normativo, es decir, el contenido de la norma jurídica como tal. Hablábamos hace un momento de un contrato, es un acuerdo de voluntades que sirve para crear o transmitir derechos y obligaciones. Eso que les acabo de decir es el supuesto normativo, es el contenido de la norma jurídica. Se refiere a la actualización del supuesto. ¿A qué nos referimos con la actualización del supuesto? Sencillo. El supuesto normativo, es decir, la norma jurídica, mientras esté en la ley, se queda simplemente así, como un texto más de la ley. Pero ¿qué pasa cuando en el mundo real, cuando en el mundo fáctico o en el mundo de los hechos, en nuestro actuar cotidiano, una conducta o varias conductas encuadran en lo que establece la norma jurídica? Pues lo vamos a llamar actualización del supuesto, es decir, nuestra conducta se está llevando a cabo conforme a lo que establece el supuesto normativo. Pensemos en un ejemplo. Juan y Pedro celebran un contrato de compraventa. En ese mismo momento se están creando derechos y obligaciones para las partes, para los sujetos que intervienen en el contrato, es decir, el comprador y el vendedor, y entonces se está actualizando el supuesto normativo. ¿Pero qué va a pasar? No todo acaba ahí. ¿Qué es lo que pasa? Derivado de esta actualización del supuesto, va a haber una consecuencia jurídica. B viene a ser la consecuencia jurídica. En muchas ocasiones, varios tratados
tratadistas nos hablan de que una norma jurídica trae sanciones, pero no necesariamente debe traer sanciones. Lo que sí es de que la mayoría, vamos a ver en un momento más, la mayoría de las normas jurídicas traen una consecuencia jurídica. En el caso que les he planteado del contrato, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica? Que va a haber derechos y obligaciones para Juan y para Pedro. Esa va a ser la consecuencia jurídica. Pensemos, hablábamos de un contrato de compra-venta. ¿Cuál va a ser la consecuencia jurídica? Suponiendo que Juan es el vendedor y Pedro es el comprador, la consecuencia jurídica va a ser que Juan tiene que entregar la cosa vendida a Pedro, y Pedro a su vez tiene derecho a recibir la cosa, pero también tiene obligación de pagar, de dar el dinero. Y eso lo vamos a llamar principio de causalidad jurídica. ¿Por qué principio de causalidad jurídica? Sencillo, esta es la consecuencia. Para que haya una consecuencia debe haber un acto que haya llevado a esa consecuencia. Pero en el mundo jurídico no podemos hablar de una consecuencia jurídica o de una actualización de un supuesto, obvio, sin un supuesto normativo. Como podemos ver entonces, el contenido de una norma jurídica es el deber ser, es decir, cómo debemos actuar o cómo se debería de actuar para lograr los fines del derecho, como es la seguridad, la justicia, la equidad. Yo les he planteado aquí un ejemplo de si A es, debe ser B, y les he planteado el ejemplo del contrato. Pero así como hablamos del contrato, podemos hablar de diversas normas jurídicas que traen que establecen una consecuencia jurídica para el caso de que se actualice el supuesto. Puede ser una consecuencia, una sanción, o no necesariamente una sanción, sino la atribución de algún derecho. Les comentaba precisamente que el contenido de la norma jurídica es el deber ser. Y entonces, ¿dónde queda el ser? ¿O qué es el famosísimo o el famoso ser? El ser se refiere a las leyes naturales. Lo explico de esta manera breve, ya que diversos tratadistas lo hacen de una manera tediosa, y la idea es de que ustedes puedan comprender de manera breve lo que es el ser y el deber ser. Y aquí les dejo yo una simple pregunta. A las normas jurídicas que traen consecuencias jurídicas las vamos a llamar normas jurídicas perfectas. Pero pónganse a pensar en aquella norma jurídica que establece que los hijos deben respeto a sus padres. ¿Qué pasa si el hijo no respeta a sus padres? ¿Habrá o no habrá una consecuencia jurídica? En caso de que su respuesta sea negativa, les diré que están en lo correcto. No hay una sanción o no hay una consecuencia jurídica para el caso de que los hijos no respeten a sus padres, jurídica. Y a ese tipo de normas las llamamos normas jurídicas imperfectas. No traen aparejada ninguna consecuencia jurídica. En resumen, las leyes naturales expresan las relaciones o manifiestan, indican las relaciones entre fenómenos de la naturaleza, describen fenómenos de la naturaleza. Es decir, podríamos establecer que las leyes naturales se indican o se expresan en modo indicativo, mientras que las normas jurídicas se expresan en modo imperativo. ¿Por qué imperativo? Porque te ordenan, te dicen qué es lo que tienes que hacer. Precisamente ahí viene la palabra, el deber ser. Otra característica u otra diferencia es que las leyes naturales son inmutables, es decir, no las podemos cambiar, no las podemos violar, cosa muy distinta con las normas jurídicas. Sí se pueden incumplir, pero incluso si se incumplen, también va a traer una consecuencia jurídica, y a diferencia de las leyes naturales, unas se cumplen y las otras no. Mejor dicho, unas se pueden violar y las otras no se pueden violar, son inmutables. Espero les haya sido de gran ayuda este pequeño curso.
tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Muy interesante. Sí, muy interesante, y porque explica cómo llegas a la consecuencia, y para llegar a una consecuencia pues hay mucho detrás, ¿no? La consecuencia es la pirámide, la punta de la pirámide, y abajo hay una serie de cosas, una serie de regulaciones, una serie de encadenamiento, para que se pueda llegar a una consecuencia, que al final de cuentas, cuando tenemos alguien enfrente de nosotros, pues busca una consecuencia, busca castigar, o busca obtener un beneficio, un derecho, una obligación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero atrás de eso hay mucha regulación previa, y supuestos, y etcétera. Marian Acoba, ¿quiere decir algo? Sí, profe, buenas noches. O sea, básicamente nos está explicando en breve parte de lo que vimos en la tarea pasada, ¿no? O sea, que al momento que uno incumple algo, tiene una consecuencia, una sanción, ya sea muy mínima a muy grande, ¿no? A llegar a algo que lo lleve a la cárcel o cualquier cosa así, ¿no? Es correcto. A eso se refiere, exactamente. Roberto Mateo, ¿quiere decir algo? Bueno, a lo que le entendí, profe, ahora sí, como dice, para llegar a una consecuencia jurídica, ante todo, pues debe haber un acto, ¿verdad? Exactamente. Que el acto, pues eso conlleva hacia las consecuencias, hacia un proceso jurídico. Así es. ¿Sí? Es lo que yo entendí. Está muy bonito ese video, y la verdad, sí, me gustaría que lo mandara a la plataforma, no, porque está en la plataforma. Digo, voy a poner la liga ahí. Digo, el video está completo, aquí lo pueden ver. O sea, todo eso está grabando. Lo voy a subir al aula. Ahí lo van a poder ver las veces que quieran. Sí, profe, gracias. Al contrario. Angélica Guadalupe, ¿quiere decir algo? Sí, que estuvo muy interesante el tema, maestro, y pues de cómo debemos de actuar para obtener pues los derechos también, porque pues nos debería sobre los que por ejemplo el que si un hijo pues no obedece, ¿verdad? Ese también no causa como un delito, pero sí es ¿cómo digo? Como algo imperfecto. Así es, porque le falta la consecuencia. La consecuencia se refiere a la consecuencia que impone el Estado, ¿sí? O sea, la ley. Pero acá por eso le llaman imperfectas, porque se dan todos los elementos que mencionamos, pero le falta la consecuencia que impone el Estado. La consecuencia la ponemos los padres, ¿verdad? Profe, una pregunta, profe, en ese aspecto, cuestión de lo que dice la compañera, en cuestión de los niños, los menores, o sea, no llega una consecuencia, se crea algo imperfecto, ¿verdad? Sí. Pero yo he escuchado que hay una ley de los niños y adolescentes, ¿no? Ajá. Sí, hay una ley de los niños y adolescentes cuando los maltratan, cuando ya afectan su físico, ¿verdad? Que hay una afectación física, golpes, su integridad, exactamente. Ahí sí hay una consecuencia. Y al otro lado también, si el hijo también te hace daño al papá o algo, bueno, pues ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? ¿Ahí cómo aplicaría, profe? Bueno, es que si un hijo daña a un padre, si está chiquito el hijo, y determinan que ese hijo, ya los papás ya no pueden con él, y determinan que es una persona ya peligrosa para los papás, pues seguramente lo van a separar de ellos, ¿no? Seguramente. Profe, me tocó ver un caso ahí en mi trabajo de eso. Ajá. De una menor de 16 años, golpeó a su madre y a su papá. Ajá. Pero como siendo menor, pues lo remitieron por falta administrativa. ¿Qué es lo que conllevó
se le dio una atención a la joven, a la menor, porque pues ahora sí tiene una conducta desviada, ¿verdad? Así es. Entonces, ahorita la menor se está llevando un tratamiento a una unidad que se llama Unidad de Atención a Víctimas, especialmente para el tratamiento de esa jovencita. Sí, ya es un tema psicológico o algo así, ¿no? Que tienen que Exactamente. Sí. Unas buenas nalgadas a tiempo. Sí. Evita todo eso, hombre. Sí. A ver, tengo a Nadia Cabello, que quiere decir algo. Maestro, Y luego María. una pregunta así rapidísima. Sí, dígame. ¿Coacción y sanción se asemejan o la coacción de la sanción? Sí. Sí, son... ¿Cuál sería la diferencia entre esas dos? Coacción y sanción. Coacción es cuando determinas que una ley tiene ya aparejada una sanción determinada en el caso que se viole, ¿sí? Uh-huh. Y la acción es cuando ya estás aplicando esa sanción. Ok, perfecto. ¿Sí? Es que como eso lo llegué a pensar que sí se parecen un poquito, pero ya entendí. Sí, de acuerdo. Mariana Cova, ¿quiere decir algo? Sí, profe. O sea, entonces vuelvo al caso de los menores. En el caso que presentó el maestro en el video, se supone que es una falta de respeto hacia sus propios padres. Así es. Entonces, sus padres pueden tomar, en este caso, la llamada de atención, ¿no? La sanción, no entra en un hecho jurídico como si hubieran matado a alguien, ¿no? La llamada de atención es, por así decirlo, familiar, meramente. Es que porque, pues... Sí, dígame. Porque me imagino que, o sea, aunque hayas hecho a cualquier acto a algún menor, o sea, no está exento de ser sancionado, ¿no? Ya sea por muy mínimo o por muy grave, ¿o sí? Mire, lo que pasa es que lo que está hablando ahí el maestro que estaba en el video, él habla de que la sanción la impone el Estado forzosamente. La sanción es la que impone el Estado, la que dice en el Código Civil de que el delito tal tiene 10 años de prisión, 5 años de prisión, eso lo impone el Estado. De eso habla el maestro. Por eso dice que esas son las leyes perfectas, cuando terminan con una sanción implícita y que está por escrito. Pero en el caso de los padres, cuando los hijos no lo respetan, se dan todos los supuestos, pero no hay una consecuencia que imponga el Estado, ¿sí? Claro, estamos hablando de una falta de respeto, ¿sí? Cuando ya hay una lesión física, estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Y depende de las edades, etcétera, depende de muchos factores. Pero él está hablando de eso, por eso dice que son leyes imperfectas, porque no interviene el Estado a sancionar. No sé si me explico. Ok, sí, entonces, por ejemplo, en el dado caso, como lo planteó Roberto, la menor dañó, golpeó, etcétera, ya lleva ahí una sanción donde ella tiene que ir, tiene repercusiones, donde la llevan con algún psicólogo, donde va a ciertas clases, por así decirlo, de regulación. Así es, ahí sí interviene el Estado, porque se determinó que los padres estaban en peligro, ¿sí? Y a lo mejor hubo sangre o sabrá Dios, hubo lesiones de ese tipo. Entonces, ya en esos casos, ya interviene el Estado. Por eso digo, cuando hay lesiones físicas, entonces ya es otra cosa, estamos hablando de otra cosa. Si es un niño pequeño y de alguna manera lesionó al papá con un cuchillo o algo, pues se puede entender que el niño no sabe lo que hacía, está muy bebé, entonces no lo van a meter a la cárcel ni mucho menos. Pero si ya tiene 16 años y ya sabe más o menos lo que hace, y agarró un cuchillo con el puño cerrado, golpeó a la mamá, golpeó al papá, y el papá se cayó, la mamá se cayó y se golpeó la cabeza y hubo sangre, pues a esta muchachita hay que poner atención, porque ahorita pasó eso y no sé qué vaya a pasar después. Entonces ya es cuando interviene el Estado. O sea, es que en otras palabras le está diciendo a los papás, ¿sabes que ustedes no pueden y están en peligro? Necesito yo atender este asunto. Y si llega a mayores a matar a alguien o así, pues va como que va a la cárcel, al Consejo Tutelar de Menores. A ver, sí, ahí ya interviene el Estado, ¿verdad? Como lo comentas, porque ya es un delito mayor siendo menor. Es correcto. Elizabeth Pintor, ¿quiere decir algo?
Sí, hace poquito hubo una situación así que fue noticia. No sé si es de la misma que estaba hablando Roberto, de la chavita que no sé si golpeó, mató a su mamá o algo así, que fue hace menos de un mes, o un mes, que fue aquí en Guadalupe, o sea, y fue una chavita de 16 años que se enojó porque no la dejaron salir nada más. Sí. O sea, ahí qué pasa cuando la mamá, no sé qué procedió, no, o sea, yo ya no veo noticias porque me traumo para empezar. Sí. Pero ahí qué pasaría si la mamá no levanta ningún cargo, porque creo que la cuchilló. Es difícil que no se dé cuenta la autoridad, porque si vas al hospital, ahí te van a preguntar. Y te van a preguntar y te van a sacar la verdad y tienes que decir la verdad, qué fue lo que pasó, y van a investigar y van a ir por la muchachita. Eso es de cajón, eso se persigue de oficio. Entonces no importa que los papás no, o sea, la mamá diga, no quiero que le haga nada a mi hija, o sea, igual se hace un oficio. Pues. Así es, porque yo hubo lesiones. Si pasa dentro de la casa y nadie se enteró, pues ¿cómo le haces? La mamá puede esconder esa parte. Ok, gracias, profe. De nada. Elizabeth Castillo, ¿quiere decir algo? Profesor, aquí entra mucho en todos estos procesos porque, ya al ser investigado o en este caso por los altercados que ha habido últimamente con respecto de menores hacia sus padres, incluye el proceso que muchas veces se lleva que los niños o los menores llegan a caer hasta capullos, ¿verdad? Sí, se los quitan. Si son menores de edad, son niños, son chiquitos, se van a capullos. El DIF se los quita y porque ahora ahí lo que pasa es que el menor está en peligro porque no lo están cuidando bien. Ahí es diferente. Se voltea al otro lado y es el menor al que se lleva para protegerlo de sus papás. Sí, porque pues ya ahí, al momento de hacer la investigación ya sale a relucir si realmente ellos cuentan con las facultades y las capacidades para protegerlo y brindarle la seguridad que el menor necesita o requiere. Es correcto, es correcto. Sé que algunos alumnos tienen otra clase, adelante, y les agradezco que estén aquí. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, profe. Que tenga buena noche. Al contrario, buenas noches. Cualquier duda, cualquier cosa, ahí estoy en la plataforma, estoy avanzando en el revisado de las tareas, ténganme un poquito de paciencia, si a alguien le falta, eso queda terminado mañana, ¿sí? La tarea de esta, sí. Así es. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Que la pasen bien. Buenas noches. Buenas noches, profe. Ahí manda el video. Claro que sí, cuenten con eso. Hola, profe, Dios lo bendiga, estamos a la orden. Gracias, qué amable, igualmente. Profesor, la tarea de esta semana de usted, ¿de qué se va a tratar? Ya se las mandé, ¿no? Era un score, unas preguntas. Sí, eso es. Que pase bonita noche, linda noche a todos. Igualmente, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Todos los compañeros. Profe, dígame. Buenas noches. Una duda, ¿verdad? A ver si usted la puede resolver. En clases pasadas estuvimos con una duda sobre los Scrum. Ajá. En el aspecto de, por ejemplo, no sé si su Scrum, así sea, ¿verdad? Donde viene primero la presentación, ¿verdad? Del PowerPoint, por así decirlo, las diapositivas. Y viene por ahí lo de la vista previa. Por ahí estaban comentando los compañeros que al momento de darle vista previa ya les contaba como un intento. ¿Eso es cierto o no? Buena pregunta. Tengo que checarlo. No debería, Si es vista previa, no debería contarles como un intento. Pero ¿me confirmas que le está contando como un intento o es nomás un rumor por ahí? No es propio, mío no. Uno de los compañeros, creo que la clase pasada lo comentó, que cuando él estaba intentando, sí, o sea, en vista previa, creo que le había contado ya como un intento. Por eso le pregunto, porque digo, a veces uno pues quiere leer tranquilamente, contestar tranquilamente y a lo mejor se le va el tiempo o por X razón se nos cierra la plataforma y pues ya se nos contó como un intento, ¿verdad? Por ello, pues si se facilita entrar primeramente a la vista previa, pues muchísimo mejor. Claro.
No debería contarles como un intento, pero lo checo y les pongo un mensajito por ahí en la plataforma. Ok, Perfecto, profe, gracias. De nada. Buena noche, buen día para los que van a iniciar a trabajar o van a hacer otra cosa. Nos vemos. Sí. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ay.